Escribió el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 esto: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con este texto iniciamos el estudio de esta semana y con este texto también iniciamos el bosquejo de esta segunda lección que venimos estudiando. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Un título bastante particular, pero que encierra un tema tan relevante en medio del conflicto que estamos viviendo, conflicto que a propósito venimos estudiando. La lección de esta semana se centró en el ataque del enemigo a la iglesia primitiva, la iglesia cristiana del primer siglo. Por lo tanto, este bosquejo solo va a presentar un objetivo, y este es el gran conflicto en el pueblo cristiano, en la iglesia primitiva, y cómo estos lograron vencer, qué hicieron, qué podemos aprender de ellos. Este es el único objetivo y vamos a ir desglosando los subtemas a lo largo de este video. Queridos amigos, bienvenidos a este bosquejo y recuerden que pueden descargar las diapositivas que ustedes están observando. Comencemos entonces viendo este tema y para ello vamos a recordar cuando Cristo conversaba con sus discípulos y dos puntos que merecen nuestra atención. En primer lugar, Dios siempre envió muchos llamados, muchas advertencias a su pueblo. Y Mateo 23:37 dice claramente esto. Por otro lado, el Señor desea salvarnos de la destrucción. ¿Cuánto quiso salvar a Jerusalén de la destrucción a la cual ellos estaban encaminando? Recuerden que estamos hablando del ataque del enemigo al pueblo de Dios durante ese primer siglo, exactamente cuando se establece la iglesia cristiana. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver esta línea de tiempo. Comienza el año 31 después de Cristo cuando se considera que se establece de manera oficial la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y nos lleva hasta el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén es conquistada, es destruida. Durante este periodo de tiempo vemos lo siguiente. Número uno, las advertencias que Cristo mostró a su pueblo, ya sea cuando Él estuvo en persona o también aquello que Dios fue amonestando a través de los profetas. Y finaliza, como ya mencionamos, con la destrucción de Jerusalén y el templo y la matanza de miles de judíos en la ciudad de Jerusalén. En estos años, del 31 al 70 después de Cristo, ocurrieron muchas cosas, pero hay dos que a nosotros nos llaman la atención y es para nuestro interés. En primer lugar, el periodo de persecución, hostigamiento y muertes que enfrentó el pueblo cristiano, como por ejemplo la muerte de Esteban. No es la única, se llevó a cabo una persecución, Saulo lo hizo en Jerusalén, posteriormente los romanos persiguieron a los cristianos, no solo en este periodo, también lo hicieron en posteriores años, pero aquí se resume muy bien cómo el enemigo ataca al pueblo de Dios. Sin embargo, lo que el enemigo buscaba era destruir a la iglesia, lo que el enemigo quería era eliminarlos. Pero ocurrió todo lo contrario, pues en estos años el cristianismo tuvo un crecimiento sobrenatural, podríamos decirlo, un gran crecimiento. Mientras que Satanás buscaba silenciarlos, callarlos, el Señor estaba dando la victoria a su pueblo. Entonces, ¿cómo es que se hizo posible esto? En medio del conflicto, Satanás quiere atacar, destruir al pueblo, pero los resultados son todo lo contrario. La iglesia viene creciendo de una forma sobrenatural. Para entender por qué la iglesia creció, vamos a ver tres puntos. En primer lugar, la iglesia durante ese periodo era una iglesia que estaba entregada a Dios. Y aquí voy a resaltar cuatro puntos. Es una iglesia que aprendió a depender de Dios. Y lo vemos a través de estos puntos. Número uno, porque estudiaban y confiaban en la palabra de Dios. Ustedes recordarán Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina sus polluelos? ¿Cuántas veces envía a los profetas y los mataba? ¿Qué llevaban los profetas? La palabra de Dios. Y el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios.
En consecuencia, no confiaban en Dios. Entonces, noten ahora cómo la iglesia aprendió a confiar, aprendió a escuchar la palabra de Dios. Esto trajo como resultado entender que Dios amaba a la iglesia. Sabían muy bien que Dios los amaba y Dios pelearía y protegería a su pueblo. Por otro lado, aprendieron a hacer de Dios su refugio y su fortaleza. Hasta que Cristo murió y resucitó, recién comprendieron que la fuerza que el pueblo necesitaba no era un ejército, no era un rey, que es lo que venían pidiendo durante años. Lo que ellos necesitaban es hacer de Dios su refugio, su fortaleza. Y eso lo estaba haciendo la iglesia. Y por supuesto, estaban comprometidos con hacer la obra de Dios. Entonces, la iglesia primitiva, en primer término, es una iglesia que se entregó a Dios, confiaban, se fortalecían en Él, hacían de Dios su refugio y trabajaban, estaban involucrados en la obra que Dios les dejó. Todo esto, como ya dijimos al inicio, dentro de un contexto de ataques incansables de parte del enemigo. Hechos, por ejemplo, nos cuenta la persecución de Saulo a la iglesia cristiana. Enfrentaron hostigamiento, persecuciones de parte de los líderes judíos y posteriormente del Imperio Romano, que muchos historiadores también explican que inició esa persecución por los judíos que instigaron a los romanos a perseguir a los cristianos. En fin, Satanás estaba persiguiendo al pueblo de Dios con el único objetivo de destruirlos, silenciarlos. Muchos fueron enviados a la cárcel y otros tanto perdieron la vida. El ataque del enemigo y este conflicto no solo se limita a atacar, a hacer sufrir. Muchos han perdido la vida por la fidelidad a Dios. Y ya vimos hace algunas diapositivas el caso de Esteban, quien es considerado el primer mártir de la iglesia cristiana, o para muchos uno de los más grandes mártires. Entonces, la iglesia aprendió a depender de Dios y esa dependencia se fortaleció en medio de un ambiente sumamente hostil que estaban viviendo. Por otro lado, esto es en cuanto a su entrega. Vemos ahora otra realidad. Ellos vivían el Evangelio. ¿Cómo logró la iglesia una explosión en su crecimiento cuando Satanás los atacaba más? Número 1, hemos visto porque ellos estaban entregados a Dios. Número 2, porque vivían el Evangelio. Vamos a ver algo rápido aquí. El libro de Hechos, en el capítulo 2 y otros más, cuenta que la iglesia vivía en hermandad. El amor entre los cristianos era real. Todas las cosas eran en común. Y si uno tenía necesidad, no era la necesidad del único pobre, la necesidad era de toda la iglesia. Todos sentían esa necesidad y todos trabajaban para atender esa necesidad. Cuando la obra iba creciendo y comenzaron a tener ciertas dificultades, como la queja de los griegos porque se estaban descuidando las viudas, la iglesia no pasó por alto esto porque vieron que era un reclamo justo y decidieron organizarse para atender las necesidades. Entonces era una iglesia que realmente tenía interés en sus miembros. Era una iglesia que realmente tenía interés en los que pertenecían a la comunidad y el amor fraternal se vivía. Pero este amor no estaba limitado únicamente a los miembros de la iglesia. Ya lo dijo Cristo, es fácil amar a quien te ama. El amor también se reflejaba y se expresaba hacia la sociedad. La lección hablaba de esto. Entendieron la urgencia de mostrar amor a la comunidad. Y uno de los ejemplos precisamente es lo que nos grafica esta imagen. En el templo La Hermosa, Pedro y Juan encuentran a un paralítico
Y cuando este paralítico le dice, miren, yo necesito por favor que me den dinero, Pedro y Juan le dicen, mira, te hace falta dinero, lo sabemos, pero tu mayor necesidad es Cristo. Entonces te vamos a dar lo único y lo mejor que tenemos, porque dinero no tenemos. En el nombre de Cristo, ponte de pie y anda. No era únicamente lo que hacían. Hechos 2:47 explica que ellos se ganaban el favor del pueblo a través de las obras, a través de los gestos amorosos. Tenemos el caso de Dorcas, quien trabajaba para velar por las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿cómo la iglesia tuvo ese crecimiento en medio de tantos ataques? Porque se acordarán, en el caso de Pedro y Juan, ellos fueron a un concilio, fueron acusados, fueron juzgados. Entonces, había un entorno de odio, de desprecio, de ataque hacia la iglesia cristiana. ¿Y cómo se mantuvo firme la iglesia y creció? Porque vivían el amor, vivían el evangelio. La lección explicaba algo bonito. Ellos vivían lo que predicaban. Ellos hacían lo que decían. Eran entregados, consagrados a Dios. Ponían en práctica lo que ellos predicaban y la comunidad, no en forma teórica, sino de manera práctica, conocía del amor de Dios. Y eso es lo que la iglesia viene repitiendo. La hermana Elena también dice, el método de Cristo. Y es curioso y triste que aún conociendo todo esto, hay muchas personas que cuestionan el método de Cristo para salvar a las personas del pecado. Este es el segundo punto, esta es la segunda realidad de lo que hacía la iglesia esos años. Por último, ¿qué más hizo la iglesia para que pueda crecer? Bueno, vamos a pasar aquí. Confiaban en Dios, confiaban en su palabra. Este punto es, queridos amigos, clave y al mismo tiempo nos muestra algo a tener en consideración. El Señor Jesús, cuando cruza Jerusalén y luego de cruzar toda la ciudad, dice, comenzó a llorar y exclama lo siguiente, que aquí está bien parafraseado. Al rechazar a Cristo, al rechazarme a mí, les estaba diciendo Cristo, están rechazando su única protección. Y si yo no los protejo, lo que les espera es algo terrible. Cristo vio que el pueblo se estaba exponiendo al odio, a la ira diabólica. Cuando Cristo observa Jerusalén en el Monte de los Olivos, Él no solo observó a un pueblo condenado, Él observó lo que les iba a ocurrir allá cuando el general Tito destruyó Jerusalén, un infierno, una matanza y una situación horrible. No porque ser el castigo de Dios, no porque el Señor estaba enviando su ira sobre ellos, sino porque ellos decidieron rechazar la protección de Dios. Ahora, en el capítulo 24 de Mateo ocurre, o mejor dicho, el Señor advierte a sus hijos. Y el pueblo cristiano estaba atento a lo que venía ocurriendo. Por eso, cuando ellos vieron que el general Galo se retiraba sorpresivamente, entendieron que era el momento de huir. Ellos renunciaron a familia, renunciaron a posesiones, lo que tenían, comenzaron a cargar y comenzaron a salir de la ciudad. El conflicto de los siglos explica que ningún cristiano murió en la matanza. Porque Dios no quiere que muramos. Porque Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo, al menos de manera innecesaria, porque ya hay sufrimiento producto del conflicto que estamos atravesando. Pero no busques más de eso. Miren, con esto quiero aclarar un punto que les mencionaba. No busquemos o no desafiemos al peligro. Si hay que salir, si hay que huir, pues hazlo.
No seamos osados, no seamos personas que no creen que el mal nos va a atacar o nos va a golpear. El pueblo entendió ese momento de huir. Por más que el ejército judío estaba derrotando a los romanos que dejaron de sitiar la ciudad y aparentemente Jerusalén estaba consiguiendo una victoria y había sueños de libertad, ellos dijeron, no, hay que huir, es momento de salir. Y obviamente se fueron a predicar, no se quedaron o no huyeron a vacacionar, ellos salieron a predicar. Entonces, ¿qué les salvó la vida a ellos? ¿Qué hicieron para que alcancen la salvación? Confiaron en la palabra de Dios y así salvaron su vida. Entonces, ¿cómo creció la iglesia durante esos años? Eso es lo que vamos a ver en el resumen que a continuación vamos a presentar. Resumiendo todo lo que hemos visto, un enemigo que ataca ferozmente a su iglesia, pero esta iglesia aprendió que solo una vida consagrada puede obtener la victoria sobre el enemigo. En segundo lugar, no basta con predicar el evangelio, tenemos que vivir el evangelio. Y las personas tienen que conocer del amor de Dios a través de nuestras acciones. Y por último, solo obedeciendo la palabra de Dios podemos traer vida a nuestra existencia. Queridos amigos, esto es lo que hizo la iglesia. Esto es lo que ellos vivían. Y el Señor hizo grandes maravillas a través de ese grupo de cristianos. Entonces, este es el marco que hemos estudiado esta semana. Este sería el bosquejo de esta lección. Y siempre es necesario tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos que hacer? No confíes en tu corazón. Por eso la lección titulaba ¿egoísmo o amor? Confiar en nosotros, en nuestro juicio, es un acto de orgullo alimentado por el ego. Confía en Dios. Tampoco permitas que el egoísmo llene tu corazón. Necesitamos depender de Dios. Vivir como Cristo vivió, sin egoísmo, estando listo, dispuesto a servir a los demás, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva para experimentar el amor y el poder de Dios. Y dentro de ello, recuerda, está el estudiar, el aprender, el depender de la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, estudia la próxima lección. La luz brilla en medio de la oscuridad. Segunda lección de este trimestre, el gran conflicto. Terminamos este breve bosquejo de la lección. Espero a las 9 de la noche poder encontrarnos para el comentario de este estudio. Por ahora, queridos amigos, me despido extendiéndoles un caluroso saludo y un gran abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Muchas bendiciones.